Falso diagnóstico de la SEP. Bachelet se anota con la peor evaluación desde el retorno a la democracia. Claramente no son buenos resultados. Este es el gobierno peor evaluado desde el retorno a la democracia. Presidenciables con tarea pendiente, alta indecisión pone cuesta arriba la carrera por la moneda. Invitado, un magallánico que irrumpe en la madre de las encuestas. En vivo y en el estudio, el diputado autonomista Gabriel Boric. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Vamos a saludar de inmediato a nuestros panelistas. Hoy tenemos un mesón muy completo. ¿Cómo está? Clarisa Hardy, Eduardo Zafirio, Iván Mlinars, Catalina Parot, Gonzalo Miller, y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el diputado Gabriel Boric. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en un, obviamente, domingo que sigue siendo muy marcado por los resultados de la encuesta CEP que conocimos el día viernes. Estamos también muy atentos a lo que va a pasar a partir de las 11 de la mañana con esta nueva movilización No Más AFP, no solamente aquí en Santiago, sino que en distintas ciudades del país, así que vamos a estar también con imágenes de aquello y incluyendo en nuestra conversación. Pero vamos a partir de inmediato con el diputado Boric, que de hecho se tiene que ir más ratito a la marcha, ¿no? Va a participar en la movilización. Vamos a partir por los resultados de la encuesta CEP, que lo dejan dentro de los 3 personajes políticos mejor evaluados. Siguiendo a Alejandro Guillet, que aparece en primer lugar con un 44% de aprobación, Sebastián Piñera con un 37% y usted, diputado, también con 37%. Me gustaría conocer su interpretación de estos resultados. ¿Qué tanta validez usted le da? A ver, en primer lugar, yo creo que más allá de analizar los resultados personales, o antes de analizar los resultados personales, es importante reconocer que esto se da en un contexto de crisis generalizada y de desconfianza generalizada hacia la política. Yo creo que Chile tiene un problema, o la política chilena tiene un problema de encuestitis, en donde cada vez que sale una encuesta todos se desesperan y empiezan a hacer análisis, pero yo creo que el análisis más interesante es cuando se ve la foto más larga. Y en la foto más larga uno ve que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ella tenía del orden de un 80% de apoyo. Y habían otros personajes políticos que tenían 60, 50, algo de esos rangos. Por lo tanto, el que yo haya obtenido 37, digamos, no es para marearse. Lo otro que a mí me parece, o quizás el dato más interesante, uno de los datos más interesantes, es que estuve revisando la CEP desde el 90 hasta ahora, en particular en el apartado de identificación política. Y en 1990 el 40% de los chilenos se identificaba con la democracia cristiana. Hoy día menos de un 20% se identifica con la totalidad de los partidos políticos del espectro, que además han crecido bastante. Eso te dice de manera muy clara que hay una crisis de representatividad, que los partidos políticos que copan hoy día la política institucional no representan la diversidad de la ciudadanía y que el malestar que se ha expresado en las calles y en las diferentes movilizaciones de distintos tipos de los últimos años no tiene una representación política propia y eso aumenta el abismo. Y eso es justamente lo que nosotros desde el movimiento autonomista estamos apuntando a trabajar. Da cuenta de la necesidad de renovación en la política, pero se lo pregunto porque hay algo que puede parecer llamativo. Por una parte, personajes políticos bien evaluados como Alejandro Guillet, que podría ser considerado parte de esta renovación, usted, el diputado Giorgio Jackson, dentro de los 5 primeros lugares, pero entre medio también, y en segundo lugar, el expresidente Sebastián Piñera, y en quinto lugar, el expresidente Ricardo Lagos. No podemos decir que son parte de la renovación de la política, muy por el contrario. ¿Cómo se explica eso? Porque evidentemente no todos los cambios no son de un día para otro, y acá yo creo que estamos en un proceso de transformación social en donde, como hay una cita que se ocupa mucho, pero que a mi entender es muy clara, de Gramsci, que dice cuando el viejo mundo no termina de morir y el nuevo mundo no termina de nacer, es donde surgen los monstruos en ese claro oscuro. Y justamente hoy día estamos en este claro oscuro. No estoy diciendo que Piñera y Lagos sean monstruos, digamos, una interpretación más política, aunque se puede dar también de esa manera. Pero
los cambios no son de la noche a la mañana y por lo tanto este proceso de renovación no es algo que uno tenga que pedir permiso y decirle al señor Ricardo Lagos o a Sebastián Piñera o a los partidos que hoy día los respaldan, saben qué permiso venimos nosotros, sino que es un proceso de articulación política, de organización muy difícil. Yo, que hemos estado en conjunto con el movimiento autonomista y Revolución Democrática lo mismo y otros movimientos como Izquierda Libertaria, Nueva Democracia, en un proceso de conformación orgánica, yo por lo menos le he agarrado un tremendo respeto a los partidos políticos históricos, en el sentido de, pucha, que cuesta armar una organización. Entonces, acá, y para terminar el análisis, da lo mismo que yo saque 37% o incluso más, lo mismo para Giorgio, si es que eso no se sostiene en un trabajo colectivo, en una organización con musculatura propia que tenga presencia nacional, más allá de los rostros y más allá de los periodos eleccionarios. Y eso es lo que pretenden hacer con esta especie de alianza que han generado con Revolución Democrática, pensando en las elecciones municipales, Movimiento Autonomista, el Partido Humanista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia. Cuéntenos, diputado, sí, ¿cuál es el objetivo justamente de esta alianza? Esto parte del análisis de que la izquierda en Chile ha sufrido desde los 90 en adelante una balcanización tremenda. Ha estado llena de archipiélagos y siglas, digamos, que no han logrado tener una cohesión política más allá de ciertas unidades electorales que se terminan al día siguiente de la elección. El caso de Marcel Clogo o de Tomás Hirsch en el 2005 son muy expresivos de eso. Y por lo tanto, lo que hicimos ayer fue, después de mucho encontrarnos en el trabajo en el territorio y en los movimientos sociales, fue tener un primer encuentro de debate de ideas, de convicciones, de principios, para ver si es que es posible proyectar un nuevo actor político. Ahora, ayer no constituimos un Frente Amplio, porque es muy fácil decir como rimbombantemente, ahora Frente Amplio, suma de siglas. No, esto se tiene que dar en un proceso de cohesión política, en donde hemos cruzado apoyo, nos hemos cruzado apoyo en las municipales, en Antofagasta, en Arica, en Magallanes, en Punta Arenas, en Concepción, en Temuco, en San Miguel, en Estación Central, con Doris González. Entonces, estamos encontrándonos en el trabajo, pero esto no puede darse ni en función de rostros, en este caso Giorgio o yo, ni tampoco solo en función de los tiempos electorales. La política chilena, desde la izquierda por lo menos, tenemos que verla en tiempos históricos más largos y sabemos que estos procesos demoran en cuajar y justamente estamos en la discusión de ideas de cómo en el fondo apuntar a superar el neoliberalismo en Chile y cómo reconstruir la herencia yacente del proyecto socialista, que es lo que estamos apostando. Ahora, ¿es posible desde ahora empezar a pensar en la posibilidad del levantamiento de una candidatura presidencial de parte de un movimiento de izquierda como el que están formando de alguna manera? Es muy pronto decirlo, y si bien sabemos de que la política chilena funciona muy condicionada por los tiempos electorales, creemos que si no logramos cuajar un trabajo que tenga inserción en los movimientos sociales, en las luchas que se están dando en las diferentes frentes en Chile, da lo mismo la discusión de nombres y si tenemos un candidato presidencial propio. Lo que yo veo hoy día en el Parlamento es que la gran mayoría de los parlamentarios provienen de burocracias partidarias o bien de redes familiares al interior de la política. No son impulsados producto de luchas sociales, salvo casos muy puntuales. ¿Y eso por qué? Porque los partidos políticos en el proceso de la transición chilena se divorciaron completamente de la movilización social. Y eso fue una decisión que yo creo que está trayendo los costos hoy día. La crisis de representatividad que tenemos hoy, que todavía no da para crisis de legitimidad, pero yo diría que avanza de manera bastante decidida hacia allá, yo creo que tiene sus orígenes en la concepción política de los gobiernos de la transición, de un pacto sobre los pilares fundamentales del modelo económico político dejado por la dictadura, modernizado por la concertación en acuerdo con la derecha, en los temas centrales, más allá de matices que por cierto siempre existieron, y de, como decía Benninger, que es el arquitecto de todo esto, privilegiar la gobernabilidad por sobre la movilización social para empujar las reformas. Eso fue haciendo crisis, y en un proceso paulatino. Yo siempre cuento esto, cuando yo entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el presidente del centro de estudiantes era PPD. Hoy día eso es inimaginable. La nueva mayoría, salvo el Partido Comunista en algunos espacios, fue barrida de las universidades, está siendo barrida de los movimientos sociales. Ahora estamos con una fuerte... estamos empezando con una fuerte ofensiva hacia el sindicalismo, tratar de también romper la lógica de la vieja burocracia sindical, que hoy día tampoco es representativa de los trabajadores en Chile. Y yo diría que los partidos de la nueva mayoría se quedaron en una lógica de clientelismo y
y aparataje en función al Estado y abandonaron las luchas sociales. Y eso tiene que ver hoy día con que el Parlamento esté tan desprestigiado, con que los partidos políticos sean muy mal evaluados, con que los presidentes de partidos sean siempre los peor evaluados en las encuestas. Ahora, yo no vengo acá como comentarista apolítico. Yo quiero reivindicar de manera muy clara que estamos haciendo política y sabemos y lo estamos viviendo en la práctica lo que cuesta hacer política. Y por lo tanto el desafío hoy día está en nuestra cancha de efectivamente poder formar organización, porque la desidentificación que hoy día existe con los partidos tradicionales no se ha traducido todavía con una alternativa nueva. Y eso es justamente lo que estamos trabajando y lo que esperamos producir durante los próximos años. Vamos a integrar al panel a la conversación con el diputado Boric, Gonzalo Miller. Sí, del inicio me gustaría hacer como un margen antes de entrar a la CEP. Y algo lo vi entre líneas en lo que como partió Gabriel. La ausencia de liderazgo político es algo que hemos reclamado en este panel durante años. Y quizá la única razón por la cual la CEP se transforma en este foco, oráculo, es porque no hay liderazgo político. En la práctica casi no hay liderazgo político. ¿Cuántos candidatos estaban esperando esta CEP para ver si seguían, no seguían? Si su estrategia de estos 2 meses que buscaban impactar esta encuesta. Llevábamos casi un mes hablando de si se estaba tomando o no se estaba tomando la CEP, porque eso era lo que iba a marcar el fin de año. La ausencia de liderazgo político es la que nos tiene, es lo que tú transformas como encuestitis. Yo considero valiosas las encuestas porque son una mirada de la realidad y es una manera de escuchar a la ciudadanía. Lo que encuentro un poco patético es los que no quieren hacer su pega. Cuando las decisiones políticas tienen que estar tomadas por convicción y muchas veces tomando riesgo. Y en cambio lo que uno ve es que aquí se caen, se suben, se bajan en función de una encuesta. Pero bueno, igual, ante la ausencia de liderazgo político, que es una realidad, uno dice la CEP igual raya la cancha. Dice, bueno, ¿en qué están jugando? Así como irrumpe Gabriel, que esta vez es mencionado, antes no había sido evaluado, esta es la primera vez que sale evaluado. Se van integrando otros nombres, otros van saliendo. A mí me llama mucho la atención la manera como el gobierno abordó la encuesta respecto de su propia evaluación. Porque dice un 15% de apoyo para un gobierno, es algo que se ha tomado de manera un poco liviana, siento yo. ¿De parte de quién, Gonzalo? Del gobierno. Yo escuché al ministro vocero, el ministro vocero salió valiente, Marcelo Díaz, valiente en realidad, porque salió a reaccionar y salió a echarse la culpa a él. ¿Por qué eso salió a hacer Marcelo Díaz? Entonces, ¿es Marcelo Díaz el culpable? No creo que sea Marcelo Díaz el culpable del 15% del gobierno, porque sale a echarse la culpa a él, dice, no hemos logrado comunicar lo bien que lo estamos haciendo. Es un problema de comunicación. ¿Resiste todavía esa respuesta de parte del gobierno? ¿No hay un poquito ya de una autocomplacencia de un gobierno que parece que se olvidó de la ciudadanía? Porque la ciudadanía le está hablando fuerte y claro, le reclama. Y cuando es 15% además, no es que la oposición y la centroderecha le esté reclamando, sino yo creo que hay sectores que se paran también frente al gobierno de una mirada crítica y desde oposición desde la izquierda, y que no comparten lo que está haciendo, quizá por razones distintas. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta autocomplacencia, de decir, mira, es un problema de todos. No es un problema de todos. El gobierno está siendo evaluado y cada uno tiene que responder por la parte que le toca. Pero el gobierno no puede tratar de esconderse en una crisis general, porque de nuevo volvemos a caer en lo mismo. Falta de liderazgo político. Sí. Cuando uno puede aterrizar, y para acercarme de lo que Gabriel estaba conversando y describiendo un poco este esfuerzo por una izquierda distinta. Y yo ayer estuve en Valparaíso, me tocó estar en la radio Valparaíso, en un programa en el Twitter Café, y discutíamos exactamente de esto, porque justamente en Valparaíso... ¿Con Jorge Charp? No estaba Jorge Charp, pero estuvo presente en la discusión. Leopoldo Méndez, Jorge Charp, Jorge Castro, son los 3 candidatos en Valparaíso, y estuvieron presentes en la discusión. ¿Por qué? Porque en Valparaíso está pasando algo que quizá en el resto del país todavía no pasa, pero es algo que tiene potencialmente la capacidad de expandirse, que es una discusión entre qué tipo de izquierda es la que va a ser más dominante o hegemónica. Una izquierda, uno podría decir, una izquierda un poco más light, o no ser despectivos, pero una izquierda que no es ideológica, que no tiene una impronta ideológica, sino que tiene una aproximación más desde fuera, ¿no es cierto?, del mundo de la cultura, de la música, pero que no tiene proyecto político. Y una izquierda que dice frente a eso, en vez de plegarse, dice, no, hay un proyecto distinto. Y con todos los costos que tiene. Yo no creo que nadie esté pensando que Jorge Charp tiene opción de ganar la alcaldía en Valparaíso. Lo mismo decían de mí en Magallanes.
¿ah? Pero es que es distinto, porque una elección es más proporcional, en esta es una elección mayoritaria. Está bien, yo no quiero quitarle mérito, pero estaría en la categoría de las ultra sorpresas. ¿Ah? Sería muy sorpresivo. Pero sí, a mí me llama la atención esa izquierda que es capaz de pararse y decir, y no ceder frente a la hegemonía, frente a la estructura. Y yo decía, bueno, si lo que pasa en Valparaíso hoy día con Jorge Char, con esta matriz ciudadana que está de nuevo coordinando fuerzas muy fragmentadas, digámoslo, no es un movimiento, son fuerzas distintas con matices, pero que están confluyendo en una alternativa. Yo no sé si es eso lo que pretende Gabriel, lo que está pasando en Valparaíso, ¿es extrapolable al resto del país? Diputado. A ver, varias cosas. Primero, tú criticabas, o más bien, hacías ver la ausencia de liderazgo político. Yo creo que eso es cierto, pero que es consecuencia de la falta de proyectos colectivos. Porque justamente lo que representó Michelle Bachelet en su momento fue un liderazgo político muy claro en ausencia de un proyecto colectivo y que, por lo tanto, un liderazgo carismático, pero que se unió, no, si es político, si a Michelle Bachelet no se le puede quitar el carácter político de su liderazgo, me parece que eso es ningunearlo un poco y no creo que corresponda. El problema, desde mi punto de vista, es que detrás de ese liderazgo que en su momento parecía intocable, impermeable a las críticas, muy firme, no había detrás de eso un proyecto colectivo. Y finalmente los partidos de lo que hoy día conforman la nueva mayoría, más allá de una verborrea muy altisonante, me acuerdo de la ministra Javiera Blanco diciendo vamos a terminar con el plan laboral de la dictadura, toda la discusión en la reforma, vamos a terminar con el lucro, cuestiones que al final no sucedieron, no tenían acuerdo. No tenían acuerdo, porque no tenían un proyecto político conjunto. Y lo que nosotros hoy día estamos tratando de construir desde esta izquierda emergente es, primero, antes que liderazgos despampanantes, es una cohesión política en torno a ideas, programas de una reactualización de la izquierda del siglo XXI y no caer, y acá me meto en lo último que decías, no caer en el chantaje al que nos ha sometido o ha sometido la concertación entonces, la nueva mayoría hoy día, de si no estás conmigo, estás con la derecha. Esto tiene expresiones muy concretas. Por ejemplo, la reforma laboral. En la reforma laboral, nosotros en conjunto, en un trabajo conjunto con sindicatos, tanto desde las regiones como a nivel nacional, presentamos, yo diría, una propuesta que apuntaba al eje del plan laboral de la dictadura, que era terminar con la negociación al interior de la empresa y pasar hacia una negociación ramal, para desgremializar el poder de los trabajadores. La nueva mayoría nos dijo, eso ni siquiera está en discusión, el ministro Valdés dijo, Chile no está preparado para esto. Y por lo tanto nosotros decidimos votar en contra de la reforma laboral, porque desde nuestra perspectiva, y esto sucede en educación, sucedió en reforma tributaria, en leyes específicas también, seguramente va a suceder en el tema previsional, no podemos seguir con las correcciones o las morigeraciones a los excesos del neoliberalismo en Chile, sino que tenemos que apuntar hacia una transformación de la esencia del mismo. Y lo que es la nueva mayoría es desde mi punto de vista, una pretensión de socialdemocracia discursiva, pero que en la práctica termina administrando y corrigiendo los excesos del modelo político en Chile. El caso de Valparaíso es muy ejemplificador de lo que queremos hacer, porque se realiza una primaria ciudadana con dirigentes locales que tenían trabajo territorial, 5 candidatos, que el mismo día de la elección hacemos el conteo juntos en la escuela Grecia, y el mismo día de la elección se ponen todos detrás del ganador, que en este caso fue Jorge Sharp, y se forma un comando conjunto al que se convoca al resto de la ciudadanía. Evidentemente, acá todavía hay que pulir muchos temas ideológicos. Nosotros queremos reivindicar la política con nombre y apellido, no esconder nuestra militancia. Yo soy orgulloso militante del movimiento autonomista, y los compañeros de la izquierda libertaria, los compañeros de Revolución Democrática, los compañeros de Nueva Democracia, el Partido Humanista, van a reivindicar eso también, y tenemos que ver en qué convergemos. Pero eso se tiene que dar en torno a procesos colectivos más que a liderazgos despampanantes o deslumbrantes que son muy efímeros. Clarisa Hardy, vamos a estar en el segundo bloque más adelante conversando de los resultados de encuesta CEP en relación al gobierno, para que dejemos para ese momento esa conversación y ese análisis. Me voy a reservar para poder contestar a las afirmaciones de Gonzalo en la próxima vuelta, y aprovechar que está Gabriel para hablar el diputado Boric. Perdón, diputado Boric. Dime Gabriel nomás. La ciudadana Hardy. Primero yo quería hacer un reconocimiento a algo que es poco usual. No marearse con resultados de encuesta, lo dice expresamente. Y 2, tener vocación por algo que hoy día está muy poco cotizado en la ciudadanía, que es hacer una opción no solo política, sino de conformación de partidos. Yo creo que esas dos cosas son
importantes que las destaquemos en esta mesa porque son inusuales. Y hace bien el diputado Boric cuando dice que no se marea, porque en realidad todos los resultados que se dan en los presidenciales para que no se maree nadie. Yo creo que es importante señalar, así como tú decías, tomando todo el curso de las encuestas CEPA anteriores, que nunca habían habido tan bajas adhesiones o evaluaciones positivas a ningún tipo de liderazgo. El que más marca, Alejandro Guillé, marca 44% de evaluación positiva, que es muy por debajo de lo que en épocas similares, previas a las candidaturas, eran todas sobre 50%. Pero, y además están todos muy cerca después de eso, porque Sebastián Piñera tiene 37, Gabriel tiene 37, Jackson 36, Ricardo Lagos Escobar, Isabel Allende 35, es decir, son muy pequeños. ¿Qué es lo que marca, en mi opinión, y esto también es muy decidor para irnos directamente a este vacío de liderazgos? Solo 7 de los mencionados tienen más evaluación positiva que negativa. Lo impresionante es que, con excepción de Alejandro Guillé, Sebastián Piñera, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Ricardo Lagos Escobar, Isabel Allende y José Miguel Insulza, lo que tú has denostado como los partidos tradicionales son, salvo tu presencia y la de Jackson, los otros 5 acompañantes vienen del arco tradicional, salvo ellos que tienen más evaluación positiva que negativa, todos los demás es a la inversa. Es decir, se habla de otros liderazgos, pero resulta que marcan más evaluación negativa, que es el caso de Osandón, Velasco, Mariana Elwinch, Carolina Goich, Meo. Marco Enrique Jominami revela una baja, es el que más baja en las encuestas, pero en donde su evaluación negativa, estoy hablando de los que están emergiendo como candidaturas, ¿no? Pero en el caso de Marco Enrique Jominami, la evaluación negativa duplica la positiva, es la más alta diferencia, es decir, es 25-46. Y quiero ir entonces a las cosas de fondo, a este debate de ideas. Lo que se castiga básicamente en el caso de Marco Enrique, porque tú mencionas en tu entrevista, no con los partidos tradicionales y no con aquellos que además han tenido vínculos con las empresas. Tengo una observación a eso. Más que no con los partidos tradicionales, nuestra condición de emergencia es con autonomía de la nueva mayoría. Ahora nosotros entendemos que tenemos que conversar y de hecho nos estamos encontrando en la práctica con militantes socialistas, en particular socialistas, militantes socialistas de base, que también están decepcionados y ajenos a la estructura o a la dirigencia. Me quedó claro, no, pero tu imagen... ¿No estaba trabajando con usted? Pero la imagen es que hay dos cosas que ustedes marcan una gran distancia. Uno es el vínculo que llamas incestuoso con las empresas, que es lo que marcaría parte de la desafección política cuando aparece la colusión dinero y política. Y dos, con aquellos que han estado con responsabilidades políticas en partidos tradicionales en todo este periodo. Y entonces aquí va la pregunta, digamos, la inquietud. Yo entiendo que lo que está devaluado no es solo eso, sino la ausencia del debate de ideas, y finalmente aquí hay un problema de lo que está pasando con los partidos. Lo que está ocurriendo en Valparaíso, Gonzalo, no es la izquierda light con la izquierda sólida de ideas, es la ausencia de vocación política con ideas, porque nombrar rostros que sean buenas marcas para las elecciones no tiene nada que ver con una definición de izquierda, de centro, de derecha. Tiene que ver con una imagen estrictamente electoralista, ausente de debates de ideas, y la conformación de partidos que se reconstruyen a partir de proyectos, que es un poco la preocupación. No es lo mismo que ¿Cómo yo. concilias? No, exactamente dijiste lo mismo que la de dije yo. izquierda no tiene definición ideológica poner un rostro. ¿Por qué? No va por la centroizquierda. ¿Pero cuál era la pregunta? No, entonces, pero en el fondo es ¿cómo concilias la construcción de instrumentos con ideas, con proyectos y simultáneamente el cómo creces en conversaciones para sumar, en el fondo, cómo no condenarse a ser la izquierda pura que defiende, que no es capaz de negociar nada, simplemente tiene quiere ir contra el modelo neoliberal y mantenerse restringido en el ámbito de la declaración de ideas y no sumar. En rigor, ¿cómo construir realmente el llamado Frente Amplio al que ustedes aspiran? Diputado.
El purismo es para la iglesia y en ese sentido nosotros no tenemos que tener temor a conversar, dialogar y ampliar las fronteras de los convencidos. Yo creo que una de las gracias, y esto siempre lo cuento, que para nosotros fue muy inspirador en lo que estamos haciendo hoy día en nuestra campaña en Magallanes, fue convocar a una generación que había militado, que había luchado contra la dictadura en los 80, la clásica generación de los 80, que había sido incluso dirigentes del PC, del PS, que al poco andar de la concertación se habían decepcionado y se habían ido para la casa. Y por otro lado, a una generación que nunca había votado. Yo siempre menciono el caso de mi compañero Mario Sillar, que fue mi jefe de campaña en Magallanes, que tiene un año más que yo y que hasta la elección parlamentaria pasada nunca había votado. Y él representa también una generación que veía con desafección la política institucional y hoy día logramos hacer una síntesis y una aposta entre esta generación con experiencia, en este caso en la lucha contra la dictadura, pero también puede ser las luchas democráticas, de reconstrucción democrática de fines de los 90, el 97, o todo lo que ha sido el movimiento estudiantil, con la generación más antigua. Y nosotros, algo que yo creo que es muy importante, que a mi generación de repente se nos olvida, es que la historia no nace con nosotros. Y es muy importante sentirnos herederos, o entender más bien que somos herederos de luchadores sociales pasados, luchadores y luchadoras sociales pasados, y por lo tanto nosotros estamos tomando una aposta. Y acá yo siempre le digo cuando me dicen los jóvenes tienen que llegar al poder, no, acá no hay virtud en la juventud. Per se. No hay virtud per se en la juventud. Acá de lo que se trata es de poder conciliar la experiencia de quienes estuvieron antes que nosotros y convocarlos a trabajar juntos. Pero dicho esto, yo quiero ser muy categórico en esto, no tenemos nada que negociar con la nueva mayoría. Y nuestra condición de emergencia tiene que ser con autonomía de los partidos tradicionales, en particular los partidos tradicionales, digo, los partidos de la nueva mayoría, por cierto de la derecha, pero eso me imagino que no está en discusión y que no se subentiende. Porque hoy día, no porque me caigan mal, no porque sean feos, no porque estén mal evaluados en las encuestas, sino porque tenemos un proyecto político distinto. Y en ese sentido yo quiero ser muy claro en esto, no moralizo los proyectos políticos. Mis diferencias no son morales, no creo que la nueva mayoría se haya vendido. Creo que tienen convicciones que son diferentes a las nuestras. Y la otra patita, que para mí es muy importante, es una autonomía y una barrera infranqueable con el empresariado. Y ahí, por eso, desgraciadamente, es que Marco Enríquez Ominami no cabe dentro de estas condiciones, porque fue, desgraciadamente, uno más de los que fue a golpear la puerta del gran empresariado para financiar sus campañas, cualquiera sea la excusa. Iván Linares. Sí. Yo creo que una de las cosas que siempre pasa y en el debate político no nos damos el tiempo para poder reconocerlo, es cuando se dice cuáles son los proyectos políticos. O sea, yo creo que hay que tener tiempo para poder desarrollarlos, para poder hablar de, bueno, no solamente contra qué me opongo, contra qué yo me fortalezco diciendo que soy algo distinto, sino sobre la base efectivamente de qué es lo que uno está proponiendo. Creo que eso es lo que más le falta a la política. Y lo digo que hay que pasar a cosas concretas, porque si nos quedamos en la discusión de Burgos, que nos propone que hablemos de social cristianismo, con social no sé qué, y cosas que al final lo tienen así, ¿cachai? Como todos los que están discutiendo eso no existen hoy día, básicamente, en el imaginario del país. Entonces, cuando Gabriel y el grupo autonomista y el que está moviéndose en ese ámbito nos dice, bueno, tenemos un proyecto político distinto. Entonces, creo que está que lo básico que uno tiene que decir, bueno, si sacan este nivel de aprobación es darle espacio para que nos cuenten cuál es ese proyecto distinto. También entendiendo que una de las cosas que sí pasó con el gobierno de Michelle Bachelet, y eso por lo menos es una opinión mía, que sí tuvo intentos de modificar algunos elementos, aunque sean muy básicos, de este modelo político-económico. O sea, hubo convicción, hubo intento. Si alguno lo va a ver, los intentos de desmunicipalizar los colegios es algo básico, o sea, es cambiar la situación. Hasta ahora no lo ha logrado y parte de la nueva mayoría se está corriendo de algo que es tan básico como eso. Entonces, cuando uno tiene ejemplos de este tipo, que con cosas muy mínimas de cambios al modelo, la respuesta la tenemos hoy día al gobierno con un 15% de apoyo y con una coalición que es la que impulsó eso, que hoy día nadie quiere, o sea, que está condenada a la desaparición, es cuando uno tiene un proyecto más radical, es como dice, bueno, este es mi proyecto político y así voy a cambiar las cosas, porque un país es un auto, un avión o un barco que tiene que seguir andando. Y si uno lo quiere modificar, tiene que ser capaz de modificarlo si uno quiere gobernar con el auto andando.
O sea, no es esto que podemos detenerlo, llevarlo al garage, levantarlo. No, esto tiene que seguir funcionando. Entonces, cuando se quiere modificar el sistema universitario, se tiene que hacer con las universidades que hoy día existen y hacia dónde vamos. Entonces, cuando hablamos de, y esa es la pregunta, Gabriel, este proyecto político, ¿cuáles son las 3, 4 ideas fundamentales? Y cómo es la oferta que hay que hacer a la ciudadanía es cómo somos capaces de ir en esa dirección de donde estamos sin detener al país, que es una cosa tan básica dentro de ese. Claro. Quiero sumar algo a lo que decía Iván, diputado, que es el porqué del rechazo tan importante que existe actualmente a lo que fueron las reformas ejes del gobierno de la presidenta Bachelet, algunas de las cuales fueron impulsadas por el llamado movimiento estudiantil o la bancada estudiantil, el diputado Jackson, usted, la diputada Vallejo, y tiene que ver, por ejemplo, con la reforma educacional. ¿Cómo se entiende que se haya pasado a tener un nivel de aprobación importante a lo que son los niveles de rechazo en estos momentos? ¿Tiene que ver con un tema de gestión, de falta de profundización o al revés? Lo que dice Jorge Burgo es que la gente finalmente no quiere cambios tan refundacionales. Voy a responder primero eso y después me meto la pregunta de Iván, que me parece que es el centro del asunto. Yo creo que el rechazo hoy día a las reformas tiene que ver con que eran reformas, en algunas de ellas, bien importantes y que, como estaban planteadas de manera muy amplia y ambigua, podían ser efectivamente cambios estructurales que iban a generar oposición en un sector de la población. Y acá yo discrepo de quienes creen que acá podíamos llegar eventualmente a ponernos de acuerdo con la derecha, por ejemplo. La derecha no quiere, no le interesa una negociación colectiva por rama, a la derecha no quiere una reconstrucción de la educación pública, lo que implica necesariamente avanzar hacia una hegemonía de matrícula pública, que no es lo mismo que estatizar todos los colegios con estos fantasmas que se crean. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, la nueva mayoría decidió tratar de tratar de dejar contento a todos, pero no terminó dejando contento a nadie. Y yo diría que uno de los principales puntos que fallaron es que esta reforma, como en particular la educacional, era importante, iba a traer oposición de un sector, había que apoyarse en un sector social que se había movilizado, en particular en el movimiento estudiantil y en los profesores. Y si tú te fijas, y en los rectores diría yo también, si tú te fijas, Y los padres. El apoyo, o sea, la reforma a la educación superior no tuvo apoyo de ninguno de los actores relevantes en la discusión política que se ha dado, ni del movimiento estudiantil, ni de los rectores. En el caso de la ley de inclusión de los padres, yo creo que hay un grave error en cómo plantear la reforma. El ministro Izaguirre, con la arrogancia que lo caracteriza, tuvo declaraciones muy desafortunadas. ¿Lo de los patines? No solo de los patines, sino yo me acuerdo que fuimos a una reunión con el ministro Izaguirre a plantearle nuestra preocupación, porque desde nuestro punto de vista había que partir fortaleciendo la educación pública antes que entrar a picar en la educación particular subvencionada. Y lo que le dijimos es que si se termina con el lucro, la subvención, o sea, el lucro, la selección y el copago, primero, la educación pública, que hoy día está muy deteriorada, va a tener una fuga de matrícula importante. Porque en las condiciones en las que está el colegio... Bueno, y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, eso es un daño colateral. Entonces, esa lógica, me acuerdo, me quedó muy marcada. Esa lógica yo creo que terminó ahuyentando la base social que necesitaban las reformas para llevarse adelante. Y otro de los problemas que yo creo que es más estructural de la política chilena es que, salvo el Partido Comunista, los partidos políticos no tienen inserción en los movimientos sociales y por lo tanto los canales de diálogo rápidamente se cortaron. Y fue imposible tratar de generar un diálogo sustantivo con el movimiento estudiantil, con los profesores, que terminaron en contra de la reforma que se supone que los beneficiaba a ellos. Yo creo que eso terminó haciendo crisis y esta sensación de crispación, de que nadie está a favor de nada, yo creo que terminó debilitando el apoyo de las reformas que antes de que se implementaran o antes de que se discutieran tenían altos niveles de apoyo. Ahora me meto en la pregunta de Iván, que me parece que es la clave. ¿Puede ser breve, diputado? Perdón. Absolutamente. No, es que es el problema que siempre tenemos, cuando hay que poner lo que... Usted sabe que los tiempos de televisión son limitados. Tenemos harto que conversar. Tú lo puedes intentar entonces a contarle porque no hay posibilidad. Diputado. No, lo importante es que la ciudadanía lo sepa. Yo a Gabriel lo conozco hace muchos años. No, está bien, pero es un programa completo por lo menos. Sí, pero déjeme ir a la pregunta. Nos pregunta cuál es nuestro proyecto. Yo quiero decir de que primero se funda en la recuperación de la soberanía sobre nuestras vidas por fuera del mercado.
Y eso tiene que ver con recuperación de derechos conculcados, en particular en materia, yo diría, de educación, salud, pensiones y voy a agregar la vivienda. Eso tiene reformas muy concretas que por el tiempo uno no alcanza a hacer, pero creo que podemos empezar a partir de la experiencia de los gobiernos locales. En el caso de vivienda, nosotros estamos empezando a idear proyectos para saltarnos la negociación con la inmobiliaria o con la empresa constructora. Digamos, alguien tiene que construir, pero... ¿Puede construir usted mismo? No se trata de un hipismo irresponsable. Autoconstrucción. Sino Hubo en todo a caso través- en los 60. Hubo, exitoso. cerca de Valparaíso. Sí. Sí, pues, en varios lados. Varios No, lados. pero tener políticas de autogestión que en el fondo se salten los intermediarios del mercado. Y eso yo creo que puede aplicar en muchas áreas en donde hoy día el mercado es el que dicta hacia dónde va la cosa. Ahora, esto es absolutamente insuficiente y son muchas otras las propuestas que uno podría hacer desglosándola, pero yo lo definiría en un debate ideológico que a mí me parece que es interesante entrar, lo que planteaba el exministro Bulgo. Nosotros queremos recoger la herencia adyacente del socialismo en Chile. Y eso no significa volver a la Unión Soviética, no significa la caricatura de entonces estás con Chávez. No se trata de eso, se trata de, como lo hizo la Unidad Popular a principios de los 70, buscar nuestra vida propia. A mí yo siempre digo que me da ébola cada vez que me mencionan a Finlandia, porque como querer ser como Finlandia es como querer ser una gente que no somos. Tenemos que encontrar nuestro propio proyecto a partir de la recuperación de derechos conculcados por el neoliberalismo chileno y generar derechos sociales universales por fuera de la lógica del mercado. Esto requiere recursos, por cierto, y en donde necesariamente tenemos que salir de la lógica de la competencia para entrar en una disposición de colaboración entre instituciones públicas en donde el Estado no actúe como un privado más, que es lo que sucede con la lógica de la AFP estatal, que es lo que le pasa, por ejemplo, a la ENAP cuando trata de entrar al negocio de la distribución de hidrocarburos, es lo que le pasa a los hospitales cuando tienen que competir en la red hospitalaria y por lo tanto yo creo que eso es algo que vamos a ir delineando en la práctica. Vamos a ir delineando a partir de la experiencia que vamos a tener ahora en gobiernos locales, en la experiencia que tenemos en las diferentes luchas medioambientales en las que estamos inmersos, regionales, pero yo estoy plenamente consciente de que si nos dijeran hoy día a este grupo que estamos levantando, oye, ya les toca gobernar, no estamos preparados. Y requerimos de una maduración y de una humildad para entender de que nos falta mucho por aprender. Y hoy día, afortunadamente, tenemos cuadros que se están formando en materia de políticas públicas en diferentes áreas, con los cuales también estamos discutiendo permanentemente, tanto en materia de pensiones como en materia de reformas estructurales de uso de suelo, en materias de economía, de salud, y es un proyecto que se va armando al caminar. ¿Puedo hacer un perfil? Es que si no es ahora, es cuándo. O sea, porque si uno ve la encuesta CEP... No, el 2022. Si uno ve la encuesta CEP y la condición en la que están los dos bloques, es en el suelo. O sea, si hoy no emerge... Si hoy no emerge una alternativa, ¿cuándo lo va a hacer? La alternativa tiene que emerger hoy. Por eso. Y nosotros estamos... Pero no como alternativa de gobierno directamente. Y nosotros estamos preparándonos para ello y esperamos, si es que tenemos una cohesión política de ideas de fondo, porque esto demora en cuajar, esperamos poder presentar una lista parlamentaria conjunta que termine con el binominalismo en Chile. Y en esa lógica estamos apostando y trabajando en diferentes regiones. Déjame terminar con una sola idea. A mí me asusta, no es que me asuste, me preocupa el que la política se haga solo en relación al Estado. Yo creo que la lógica de los partidos políticos en Chile hoy día, en donde toda la conformación burocrática que tienen está en función de la pelea por el Estado y por los cargos, es algo que nos desvía también de otras luchas que son importantes. Y es una discusión que estamos dando en el movimiento autonomista de cuál es la mejor conformación orgánica para resolver el problema político que tenemos, que se trata de cómo recuperar la soberanía de nuestra vida. Catalina Vara. Hola, Gabriel. Hola. Yo creo que una de las cosas más sabias que has dicho es el tema de la humildad, que es necesario entender que uno no tiene las verdades y que tiene que acercarse a la realidad social y a la construcción de un proyecto político con humildad. Pero yo te quiero llevar porque de tus palabras, y tú lo has dicho acá, tienes una desvalorización de lo que se llama la política institucional. Tú planteas que desde el movimiento ustedes desvalorizan un poco lo que ha sido el trabajo político de los actores tradicionales.
Yo no voy a hacer la larga defensa de lo que fue, por ejemplo, la transición política a la democracia, lo que se logró cuando la Concertación tenía su proyecto político muy claro, que independiente de quién fuera el liderazgo, ese liderazgo triunfaba igual por los valores que la Concertación política de esa época representaba, o lo que ha sido el sector político, nuestro sector político, que también ha colaborado y ha contribuyó fundamentalmente a la transición a la democracia. No voy a hacer esa larga historia, pero sí, cuando hay una desvalorización de la política institucional, hay una cuestión que me interesa saber de ti como líder. Porque cuando tú saliste de la izquierda autónoma, Andrés Fielbaum dice que sales un poco porque ven tu liderazgo como un liderazgo caudillista, un liderazgo que tiene algunas características populistas y que tienes además una visión electoral de corto plazo y que en el fondo, más que tener un proyecto político de alcance general, te interesa sumar intereses, más que tener ese proyecto político de largo plazo. Entonces, visto de eso, desde esta desvalorización institucional y de estas afirmaciones que hacen los líderes de tu propio movimiento, que fueron la izquierda autónoma, yo te quiero preguntar por dos aspectos. Lo primero, tú fuiste parte o firmaste un proyecto de ley que era abiertamente inconstitucional. Cuando se trató del financiamiento de la educación municipal, ustedes, a instancia de Camila Vallejo, presentaron un proyecto que tenía características que sabían ustedes que era un proyecto abiertamente inconstitucional. Recordémosle a la gente que nos está viendo que los parlamentarios son investidos como parlamentarios, afirmando y haciendo un juramento de respetar la Constitución y las leyes. Saben perfectamente cuál es la Constitución y cuál es la ley. Y el segundo caso es el que tú fuiste hace poco tiempo a la Araucanía. Y allá en la Araucanía te juntaste con la Machi y Francisca Liconao, y a raíz de eso hiciste dos afirmaciones que me parecen a mí que son delicadas. La primera, dijiste que el juicio habían irregularidades en el proceso. Y la segunda que hiciste, dijiste que estábamos frente a una justicia de clase. Y pusiste en igualdad de paralelo lo que había pasado con el matrimonio Luxinger-Macay, que murió quemado dentro de su casa, y lo pusiste en el mismo nivel de las personas que estaban involucradas por boleta o por factura falsa. No. ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son la pregunta que te quiero hacer? Primero es porque aquí hay una abierta intervención en otro poder del Estado. Una de las cuestiones básicas de un Estado de Derecho es el respeto a la separación de los poderes del Estado, respetar la función de los tribunales de justicia y respetar los fallos también, o el proceso judicial. Y la segunda es, como ya lo había advertido, el compromiso con respetar la Constitución y la ley. Entonces mi pregunta es, viendo esta desvalorización de la política institucional, ¿hasta dónde llega el compromiso de Gabriel Boric con el Estado de Derecho? Cuando existen estos cuestionamientos en temas puntuales. Sí. A ver, varias cosas. Primero, a propósito del tema de la Araucanía, quiero partir condenando de manera explícita, categórica y sin matiz de duda el horroroso crimen de la familia Luxinger-Macay. Que en eso no quepa ningún tipo de duda. Lo que yo he señalado respecto al juicio en el que están involucrados 11 comuneros es que el estándar de prueba de la Araucanía es tremendamente bajo, en particular para establecer medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva. Y eso no es algo, desde mi punto de vista, no es intervenir en otro poder del Estado, sino es señalar algo que a todas luces es evidente cuando los fiscales mismos señalan que no tienen pruebas suficientes para sostener la acusación. Hoy día, afortunadamente, ya terminó el periodo de investigación, se supone que tienen que presentar la acusación, tienen 30 días para presentar la acusación y vamos a ver cuál es el estándar de prueba, pero lo que hemos visto reiteradamente en la Araucanía es que los juicios se les terminan cayendo a los fiscales por falta de pruebas. Y acá lo que a nosotros nos señalaban desde las mismas comunidades mapuche es que hay una serie de instituciones que no están funcionando correctamente. En la Araucanía existe un conflicto que no lo voy a solucionar yo, no lo va a solucionar el intendente Joanet. Yo creo que el exintendente Huanchumilla estaba avanzando en la dirección correcta, pero no lo iba a solucionar él tampoco porque tiene más de 500 años, que tiene que ver con el despojo del territorio, pero no solamente del territorio y de las tierras, sino de la posibilidad de ejercer la autodeterminación y por lo tanto la cultura a un pueblo. Y lo que como chilenos tenemos que entender es que en la Araucanía, y no solo en la Araucanía, en el Biobío también, existe un pueblo que es diferente al nuestro y que tiene derecho a ejercer autodeterminación.
y que eso es negado por el Estado chileno ha sido negado reiteradamente, de manera violenta, a veces más, a veces menos, a veces con criminalización, a veces con diálogos que no llevan a ninguna parte. Pero desde mi perspectiva, por lo menos el conflicto chileno-mapuche, y lo digo explícitamente así, tiene una gravedad que no puede ser afrontada desde la perspectiva del orden público o la seguridad o todo el discurseo de acusar de terrorismo, que desde mi punto de vista no califica ningún estándar de tipo penal, para llamarlo de esa manera. Eso más bien me parece irresponsable. Respecto de mi compromiso con el Estado de Derecho, yo en el rato que llevo me he dado cuenta de que hay dos estándares. Uno es la letra de la ley y otro las normas consuetudinarias. Las normas consuetudinarias en el Congreso están carentes totalmente de sentido. Hay una serie de ritos y formalidades que han sido vaciadas de su sentido original y la gente no tiene idea por qué las respeta. Y por lo tanto yo me siento muy ajeno a esta como suerte de club de la unión antiguo que se da en el Parlamento, y por lo tanto no pretendo hacer amigos en ese espacio, ni amigos ni amigas, y tengo una desafección, digamos, por las formas institucionales del Congreso de la República, y creo que mi pega no se juega en el respeto a esas formas, sino más bien al discurso político que vamos a hacer. Ahora, respecto a la ley... Una cosa es no usar corbata en la sala. No se trata solo de usar corbata, se trata de, por ejemplo... otra cosa es tener el respeto. Cuando está hablando de Catalina, el Estado de Derecho, tú eres pero abogado. Tú eres abogado y entiendes, no soy abogado, pero entiendes perfectamente que se trata del Estado de Derecho. Lo entiendo perfectamente. La formación jurídica lo entiendo perfectamente y voy a ir a eso. ¿Cuál es el problema de decir, sí, respeto al Estado de Derecho como todos los chilenos? Es que déjame entrar en el detalle de eso. Por ejemplo, la Constitución establece que los parlamentarios no pueden involucrarse en manifestaciones sociales o en negociaciones sindicales, por ejemplo. Eso lo hemos violado una cantidad de veces, y lo vamos a seguir haciendo porque me parece que son normas que no tienen nada que ver con la realidad social chilena. ¿No? Cuando realizamos, por ejemplo, el banderazo en el Congreso... ¿Tú apruebas la ley en la medida en que tiene que ver con la realidad social chilena? Yo creo que la ley tiene que ir adecuando... No, yo tengo que acatar la ley siempre. Y cuando no acato la ley... en estos casos, por ejemplo, me acusaron hace poco a mí y a Giorgio de violar la ley de defensa interior del Estado o algo así por el tema del banderazo. El banderazo en el Congreso. Banderazo. Ley de seguridad interior del Estado. Lo que yo digo, lo que nosotros estamos haciendo son actos de desobediencia civil, en donde la misma ley se reafirma a partir de la desobediencia que nosotros realizamos, porque entra en debate la misma. Y eso nosotros estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Yo no tengo, insisto, un compromiso con las normas consuetudinarias del Congreso, pero por cierto me corresponde, como a todo ciudadano chileno, respetar la ley y cumplirla, y que cuando no la cumplo se me juzgue como a cualquier chileno se le juzgaría. Bien, nos queda poquito tiempo porque el diputado se tiene que ir, pero Eduardo Zafirio también tiene su intervención. Bueno, yo quiero decir algo que a lo mejor va a sorprender por lo menos a parte de la audiencia. Yo en los temas de fondo de las primeras intervenciones de Gabriel Boric no solamente no tengo discrepancia alguna, sino que las comparto. Ya se ha dicho aquí, hay que ser beberiano también en esto. La vanidad es el peor delito de un político, y no se trata solo de no marearse, sino que de tener la actitud que hemos visto aquí, de decirlo. Por Dios que sería sano siempre. En segundo lugar, quiero destacar un punto que ya lo dijo Clarisa, pero quiero resaltarlo. Es muy importante para el futuro del país que los movimientos nuevos que surgen, sobre todo de sectores juveniles, se canalicen a través del sistema de partidos. Eso está en las tradiciones democráticas de Chile, y es algo que me parece sumamente sano. Y en tercer lugar, una tercera reflexión que yo extrapolaría al conjunto de los partidos políticos, y sobre todo a los que a mí me interesan, que son los de la nueva mayoría. Pensar la política en tiempo histórico más largo. Creo que estas tres reflexiones que aquí hemos escuchado debieran ser consideradas por la gente de los partidos de la nueva mayoría, entre otras cosas porque creo que esto es altamente compartido por los sectores juveniles, por lo menos de la juventud demócrata cristiana y de la juventud socialista. Gente que ha hecho una apuesta distinta desde el punto de vista de lo que son los referentes partidarios, para tratar de reformar partidos históricos, como se ha dicho, desde dentro, pero creo que en estos temas no hay mayores discrepancias. Tengo una pregunta para permitirte complementar lo que te preguntó Iván Linares. Socialismo para el siglo XXI, lo dijiste, que es una frase distinta, también ya se aclaró, digamos, de lo que pueden ser
frases del chavismo. Y en eso, 3 preguntas, porque en materia de instituciones políticas no tengo ninguna duda de lo que piensan ustedes en materia de multipartidismo, respeto al pluralismo y llegar al poder a través de métodos pacíficos como son las elecciones. En el Chile de adelante y en este socialismo con empanada y vino tinto al que hiciste referencia, probablemente pensando el discurso de Allende del año 71, que ahora sería con empanada y terremoto. Yo prefiero el vino tinto al terremoto en todo caso. Explica qué es el trago terremoto, ¿no? Papel de la propiedad privada, espacio para el mercado, inserción internacional de Chile en este proyecto socialista que ustedes quieren recoger hacia adelante. A ver, interesantes temas. Primero, yo creo que el deber, esto siempre lo digo también, el deber de todo militante de izquierda es ser profundamente internacionalista. Y eso nos obliga a entender de que no hay, yo creo que es muy difícil tener cambios estructurales en el marco de los estados nacionales. El caso de Grecia es quizás lo más violento que ha pasado en eso, en donde una gran mayoría opta por un camino y sin embargo la troika aprieta y finalmente terminan haciendo lo que se les impone desde el Banco Europeo, la troika. Y por lo tanto, pensar de que vamos a tener cambios estructurales en Chile como se pretendió en la Unidad Popular en su momento, aislados del panorama global, sería ingenuo y voluntarista. Por lo tanto, yo entiendo que este es un camino mucho más largo. Respecto del papel de la propiedad privada, yo creo que hoy día la propiedad privada tiene no solamente un resguardo exagerado en el orden institucional chileno, sino que se ha puesto por encima de valores que desde mi punto de vista debieran ser más importantes. Estamos empezando a explorar formas colectivas de propiedad, por ejemplo, a partir de las cooperativas, a partir de propiedades que no sean del Estado. Acá yo creo que la oposición no es Estado-mercado. Yo creo que la oposición más bien es mercado-democracia, porque el Estado puede ser igual de opresor, igual de autoritario, igual de, o más incluso, que lo es el libre mercadismo radical que tenemos en Chile. Entonces, no se imaginen cuando yo hablo una suerte de leviatán tremendo que decide sobre tus vidas. No, es entregar mayor autonomía, mayor autogobierno, mayor capacidad de decidir con estándares de vida digna a los ciudadanos por fuera de las instituciones del mercado. Yo creo que en el mundo que yo me imagino, hay mercado, más que mercado, intercambio. Si acá evidentemente tiene que existir un intercambio de bienes. Lo que pasa es que hoy día el mercado, como lo entendemos, como está entendido en Chile, está dominado por grandes grupos económicos que hemos visto permanentemente a partir de los casos de colusión, que lo manejan como ellos quieren, y en donde esta idea de libertad de elegir no es tal, porque libertad de elegir tienen los que tienen lucas. Y por lo tanto, desde mi manera de entenderlo, hoy día esta libertad de la que tanto se vanagloria el modelo chileno, al final puede ser ejercida solo por unos pocos. ¿Cuál sería la diferencia, con los modelos socialdemócratas, por ejemplo, de las democracias europeas en esa materia? Yo creo que Chile avance hacia un modelo de socialdemocracia europea sería un avance sustantivo respecto a lo que tenemos hoy día. Ahora, yo creo que tenemos que ir más allá y eso requiere de mucha imaginación también. Yo estaba leyendo hace poco a Eric Olin Wright, que tiene un libro que se llama Construyendo Utopías Reales, en donde propone a partir de gobiernos locales, por ejemplo, de presupuesto participativo, o a través también del tema de los fondos del sistema previsional, ciertas transformaciones que escapan de las lógicas de mercado, que van más allá de la lógica socialdemócrata, o una socialdemocracia pre-tercera vía, digamos, que son tremendamente interesantes. Y acá muchas veces se caricaturiza que la izquierda como que quiere ponerle un fusil a todo en la cabeza y como que yo te voy a decir qué hacer y que como casi que yo ando con la metralla en la mochila. Yo no creo eso, a lo mejor al otro lado sí, pero yo no creo pero muchas veces se caracteriza, o te preguntan por Cuba y Venezuela inmediatamente. No, yo creo que tenemos que formar nuestro propio camino. Y lo que sí es que me parece que, tal como decía Walser, hay que sacar ciertas esferas de la vida social, de la vida comunitaria, de la esfera del mercado. Y en eso, en particular, reitero lo que decía antes, la salud, la educación, la vivienda y las pensiones me parecen tremendamente importantes. Y no puedo terminar, Andrea, sin mencionar que en el marco del debate de pensiones, por ejemplo, ahí es donde se expresan las diferencias que tenemos estas fuerzas emergentes con lo que se plantea desde la nueva mayoría. La nueva mayoría plantea hoy día una AFP estatal y aumentar la cotización en 5% con cargo al empleador y a partir de eso crear un pilar solidario.
yo creo que hoy día, como bien dijo José Piñera y el editorial del Mercurio, el sistema de pensiones es una de las vigas maestras de la economía chilena. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de un cambio en el sistema de pensiones, no podemos pensarlo solamente en función de cuál va a ser la pensión que va a recibir una persona al final del mes. Eso es, sin lugar a dudas, importante, es lo primero a atender, pero también pensar cómo afecta a nuestra economía un cambio del sistema de pensiones. Y, por ejemplo, dirigir la inversión hacia empresas que inviertan en energía renovable, hacia empresas que tengan un mayor reparto de utilidades, hacia empresas que no tengan prácticas antisindicales o que incluso, no solo eso, no es negativo, sino fomenten el sindicalismo, me parece que es mucho más transformador. Y, por cierto, desde mi punto de vista, un sistema de seguridad social tiene que estar por fuera de la lógica de mercado y, por lo tanto, la administración privada de las pensiones a mí no me convence. Yo creo que transformar al Estado en un administrador privado más con la AFP estatal es más de lo mismo, no va a subir en un peso las pensiones y, por lo tanto, tenemos que entrar, es lo que proponemos nosotros, hacia un órgano estatal autónomo, con el estilo del Banco Central, que pueda avanzar en esa dirección. Estamos, diputados, no, es solamente para agregar que estamos ya viendo imágenes de lo que está pasando a esta hora. Recordemos que hay una convocatoria para las 11 de la mañana de esta nueva movilización por No Más AFP, no solamente aquí en Santiago, sino que a lo largo de todo el país. Así que ya estamos con imágenes de lo que está sucediendo. Recordemos que la convocatoria anterior tuvo una masiva participación y vamos a estar, por supuesto, siguiendo lo que ocurra durante esta jornada. A propósito de lo que decía diputado Boric en relación a lo que ha propuesto el gobierno como una alternativa para solucionar el tema. ¿A usted le parece que eso no va a cambiar en nada la situación de los pensionados en el país? No, lo que propone el gobierno, sin lugar a dudas, va a generar cambios. Ahora, yo creo que son cambios en los márgenes y es como lo que hace este gobierno, proponer cambios algunas veces, esta vez de manera menos altisonante que las veces anteriores, pero que no atacan la esencia del modelo. Yo creo que el sistema con fines de lucro, de administración privada de las pensiones en Chile, tiene una bancarrota social, como bien va a demostrar la marcha hoy día, que se va a estar marchando de Arica a Magallanes y a donde yo me dirijo ahora rápidamente. Una precisión, el gobierno abrió una discusión. Y porque tú dices, es la postura de la nueva mayoría. Yo sugeriría más paño frío. Se abrió la discusión, hay distintas alternativas. Sugiero leer, por ejemplo, la llamada propuesta B. Sí, la ley que fuimos con Andrea. Pero estamos hablando de la propuesta inicial del gobierno, lo que anunció la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno lo que hizo fue poner a discusión, abrirla, no solo no se ha cerrado, sino que están convocados distintos actores. De modo que atribuir que ya hay una imagen prefigurada de la nueva mayoría respecto a cómo reformar el sistema de pensiones es decir algo que no es cierto. Bueno, por lo menos del gobierno. Si el gobierno hizo una propuesta bastante concreta y lo que plantea Andrea Hutoff a mí me parece bien interesante, que es el líder de la propuesta B. ¿Dejas agregar una cosa respecto al tema de pensiones? Para que vayamos cerrando. Sí, que yo creo que es importante en esto incorporar una visión, una perspectiva feminista al tema de las pensiones. De cómo en la seguridad social no reproducimos las desigualdades y arbitrariedades que tiene el mercado del trabajo en Chile. A la mujer en Chile se le carga con todo el trabajo reproductivo de manera no remunerada. Todo el rol de cuidado, no solo hacia los niños, sino también hacia nuestros viejos, generalmente lo ocupan las mujeres. Y de eso no se remunera. Entonces, cuando José Piñera y compañía, digamos, dicen, bueno, pero es que tú has cotizado solamente, no sé, 15 años y no los 25 o los 30. Dice, bueno, porque la mujer se tuvo que quedar, por la sociedad machista que tenemos, haciéndose cargo de los niños, de los viejos, etcétera. Y eso implica un costo del cual, desde mi punto de vista, el sistema de seguridad social hacia el que avancemos tiene que hacerse cargo. Donde además, por cierto, hay que entender la distorsión que genera el que las mujeres no le paguen lo mismo que a los hombres por hacer la misma pega. Ese tipo de cuestiones yo creo que se pueden apuntar a solucionar dentro de un sistema de seguridad social que no reproduzca de manera fidedigna las distorsiones del mercado del trabajo que tenemos hoy día en Chile. Diputado, para cerrar, considerando que no tienen todavía una alternativa presidencial, diputado Boric, en una eventual disyuntiva Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, ¿usted por quién votaría? No, anulo, de todas maneras. Sin lugar a dudas. ¿Alejandro Guillé le parece una alternativa? Yo tengo respeto por Alejandro Guillé, pero quiero insistir y ser muy claro en que nuestra apuesta política y nuestra emergencia, nuestra condición de emergencia es autonomía de la nueva mayoría y por lo tanto uno tiene que preguntarse no solamente por el nombre, sino con quién van a gobernar. Y yo me imagino a Enrique Correa, a lo mencionaba la tercera, a, no sé, Peñailillo o Elizalde, o a Pilar Armanet, digamos, no sé, detrás de un gobierno de Guillé y me da escalofrío y digo, no, en ese lugar no podemos estar. ¿Y anularía aunque eso le diera ventaja a, por ejemplo, Sebastián Piñera? No estamos disponibles para seguir con el chantaje del estallido
haciendo el juego a la derecha, sino construir alternativa propia, y sabemos que eso se va a demorar, sabemos que eso no va a ser difícil, o sea, no va a ser fácil, pero no estoy dispuesto a caer en eso. Diputado Boric, muchísimas gracias por acompañarnos en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por el espacio, Que por le vaya muy la bien. buena discusión. Nosotros vamos a hacer rápidamente una pausa comunitarista judío como Wolfer. con las imágenes, Gran con las imágenes de lo que está sucediendo a esta hora y en el sector de Plaza Italia, con esta convocatoria a una nueva movilización de No Más AFP. Vamos a ir con esa imagen a un corte, volvemos de inmediato con más en Estado Nacional.